embajadores de Cristo. Vaya por favor a Efesios 6:20. Entender quiénes somos ahora en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva condición, en nuestra nueva posición, en nuestra nueva realidad, en nuestra nueva nacionalidad, en nuestro nuevo propósito, ¿verdad? En Cristo. Y bueno, estamos aprendiendo muchísimo. A mí me ha gustado mucho estar viendo estas características que la Biblia dice, muchas metáforas, otras cosas que son claras, algunas formas o figuras que utiliza y otras de manera, cuestiones de verdad, hermanos, específicas que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón de nuestra vida nueva. Efesios 6:20, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, hermano, ¿ya lo tiene? Dice: ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Ahora, dice Pablo, está escribiendo Pablo desde la cárcel a la iglesia de Éfeso y les dice: ahora estoy encadenado. Está en la cárcel Pablo, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Pablo sabe su condición y es la misma que tenemos nosotros, hermanos. Hoy lo vamos a entender. Esa es nuestra posición delante de Dios. Somos embajadores de Dios. Pero vea cómo él entiende que su prioridad es seguir llevando a cabo, seguir actuando como embajador, seguir desarrollando su ministerio que se le entregó. Es el ministerio de la reconciliación. Y para él como embajador va a llevar el mensaje para que la gente pueda restablecer su relación con Dios. Este embajador, un embajador es un representante oficial. Un representante oficial de un gobierno o de un reino. Eso es un embajador. ¿Y cuál es la labor del embajador? Bueno, llevar mensaje representando a su gobernante, a su reino. Y el mensaje de los embajadores de Cristo es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje de terminar con la enemistad. Es un mensaje en donde invitan al enemigo a volverse a Dios, al enemistado, al que está destituido, al que está alejado, en donde se cortaron relaciones. Ahora viene la oferta por medio del embajador, el representante oficial de parte de Dios, y lleva una oferta de parte del Rey de los cielos y los invita y les dice: el Señor les ofrece el perdón total de sus pecados. El Señor les ofrece la restauración de la relación con Él. El Señor les ofrece volverse a acercar a Él. ¿Cómo? Creyendo en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, por medio del cual fueron perdonados todos sus pecados. Y esta oferta es la única oferta que Dios hace por medio de sus embajadores, que permite la reconciliación, la reanudación de la comunicación y de las buenas relaciones con Dios. ¿Ok? Dice: ahora estoy encadenado. Sin embargo, él está consciente de la función que le fue delegada de parte de Dios, pero sigo predicando este mensaje, sigo anunciando este mensaje de parte de mi Señor que me envió. Soy el embajador oficial y estoy ofreciendo, estoy autorizado de parte de Dios a ofrecerle al pecador la reconciliación con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, esto es, en su sangre. Y dice: predicando este mensaje, ese es el mensaje, como embajador de Dios.
Repito, ¿qué es un embajador? Es un representante oficial autorizado de un gobernante, ¿verdad? Y Pablo es embajador de Dios. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es que ese fue el ministerio y el puesto que nos entregó y que nos dio a nosotros el Señor. Todos los que arrepentidos creímos en el Señor, fuimos hechos de nuevo por el Padre, nuevas criaturas, para ahora oficialmente ejercer este puesto de parte de nuestro Rey, que es ser embajadores de Él. Y la misión es llevar esta oferta de parte de un reino, de parte del gobierno del cielo, del reino de los cielos. Nosotros somos los embajadores autorizados de parte del Rey para ofrecer amnistía, para ofrecer reconciliación, para ofrecer el perdón de los pecados. Somos nosotros, somos embajadores. Miren cómo dice Pablo, dice: así que pidan oración. Pidan en oración. Pablo no se va a detener. Pablo sabe que esa es su función. Pablo sabe que es un diplomático del cielo. Tiene las credenciales, le acreditan como representante oficial de parte de Dios, y él sabe que no puede detenerse. Pablo decía: ay de mí si no predicara el evangelio. Me es impuesta necesidad. Él sabe que no se va a detener, y en vez de buscar otra cosa, pide que oren por él para que siga hablando con valentía. Estaba ahí en la cárcel y él seguía hablando con valentía. Les decía a los filipenses, ¿se acuerdan? Yo estoy aquí preso, pero lo que me ha pasado ha resultado para bien, porque ahora todos los del palacio de gobierno y de la cárcel han escuchado el evangelio de Jesucristo. Pablo no se detenía y oraba, y le pedía que oraran por él para que él siguiera con valentía ejerciendo este cargo, esta encomienda de parte de su Rey, de parte de Jesucristo. Y ahí dice: soy embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él. ¿Cómo quiere que hablemos? Con valentía. Levanten la mano los embajadores de Dios. ¿Estás ejerciendo con valentía? ¿Estás cumpliendo con tu función? ¿Tienes entendido claramente que eres un embajador oficial, acreditado por Dios para esta función de ofrecer la reconciliación eterna con Dios por medio de la fe en la obra en la cruz de su Hijo Jesús? ¿Cierto? Lucas 14:31. Bueno, vamos a orar. A mí me gusta mucho el tema, se me hace maravilloso, se me hace de esas cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Es un gran privilegio, es un gran honor, por gracia, por pura gracia, que el Señor ahora nos considere, ¿verdad?, representantes oficiales del reino de los cielos, y que por medio de nosotros se ofrezca la reconciliación eterna con Él por medio de la fe en su Hijo. Y hermanos, no puede ser que teniendo este privilegio tan grande, esta maravilla de llamado y de investidura, imagínense, ¿ha visto cuando llega un embajador al país? No es cualquier persona, ¿verdad? Llega con toda una pompa, representa a una nación, representa a un rey, representa a un gobierno, gente muy preparada, gente que sabe que lo que diga, que los acuerdos a los que llegue, que lo que firme implican a una nación. Imagínense, ¿no? Lo que es. Qué honor tan grande, hermano, tan maravilloso. Es impresionante. Y que Dios nos haya llamado a nosotros y nos haya dado esa misión como embajadores de su reino. Qué honor tan grande, ¿no? Y qué tristeza que muchos no lo estemos ejerciendo. Qué tristeza que muchos no estemos haciendo la obra y el llamado. Y es por eso que debemos conocer estas verdades maravillosas de Dios.
Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde hermosa donde podemos venir, reunirnos para alabarte y adorarte y bendecirte. Gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo, en la cual, derramando su sangre, nos compraste para ti y nos trasladaste de las tinieblas donde vivíamos a tu reino. Gracias por enviar a tu Hijo a habitar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y es vida, por tu presencia que nos da vida, que nos enseña, que nos dirige. Háblanos en esta noche, Señor. Necesitamos de ti. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice Lucas 14. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Se acuerdan de este ejemplo? Aquí el Señor está hablando acerca de pensar bien el compromiso que es seguir a Cristo. O sea, que no te emociones y ya yo sigo a Cristo y es mi Señor y mi Salvador. Y el Señor, no, espérate, calcúlale realmente lo que se te está pidiendo. Considera realmente de qué se trata seguir a Cristo, ¿no? Y dice, y pone dos ejemplos. Ese es el segundo y dice, ¿qué rey no se sienta primero a considerar, a calcular si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede hacerle frente, si él dice no tenemos cómo defendernos, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada. ¿Ven? Envía embajadores, representantes de él para negociar la paz. O sea, no tenemos cómo pelear contra ti. ¿Qué quieres para que haya paz, para que seamos aliados en vez de enemigos? ¿Cuáles son tus condiciones de paz, no? Lo maravilloso del Evangelio y de nuestra misión es que es el poderoso, el Rey, el dueño del universo, el que nos ofrece amnistía. ¿Qué diferencia, no? O sea, que es el débil que no tiene cómo defenderse y manda embajadores para negociar la paz. Pero en nuestro caso representamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al dueño del universo, que en su infinita misericordia y amor quiere reconciliar al perdido con él. Qué maravilla, hermanos, ¿no? Deuteronomio 20:10. Y es que eso está en el corazón de Dios. Encontré este verso del Antiguo Testamento y me gustó muchísimo. Son leyes para el pueblo, leyes para el pueblo de Israel, para el ejército. Y vean cómo les instruye Dios, incluso en la guerra, ¿no? Y les dice, cuando te acerques a una ciudad para atacarla, son instrucciones que le da Dios al ejército, Dice, cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz. Qué maravilla. Se van a llegar, van a sitiar una ciudad y no puedes atacarla. Fíjense, el Señor les prohíbe atacarla si primero no van y ofrecen condiciones de paz. Si primero no les ofrecen alianza, si primero no les ofrecen llegar a un acuerdo para que no haya guerra. Y si continúan leyendo, ahí dice, si aceptan, pues te van a servir, y si no, pues ya atacarás. Pero primero tienes que ofrecer condiciones de paz. Lucas 10:5. Así es que, hermanos, el Señor quiere paz, el Señor quiere reconciliar, el Señor quiere reconciliar, el Señor quiere que nos manda, siendo Él el ofendido, siendo Él el poderoso,
siendo Él el que es santo, el que es bueno, y a quien hemos ofendido, a pesar de eso, en su misericordia, Él mismo, antes de ejecutar la justicia y la sentencia, nos ofrece reconciliación, nos ofrece la paz. Y esto me maravilla, hermanos. O sea, el Señor, el dueño del cielo y de la tierra, el Señor había enviado una ley, el pueblo transgredió la ley, Él tenía todo el derecho de venir a hacer justicia, y a eso vino. Y sin embargo, hermanos, antes ofreció la paz, antes ofreció la reconciliación, antes ofreció: vuélvanse a mí y serán perdonados todos sus pecados. Envió a su Hijo a pagar por el pecado que habían cometido, para ya, sin la afrenta en medio, ofrecerles la reconciliación. Qué maravilla tan grande. Dice Lucas 10:5, cuando entren, es la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. El Señor ofrece la paz. El Señor está ofreciendo paz. Incluso si había un ejército enemigo, primero iban y ofrecían condiciones de paz. Si no puedes atacarlos, si primero no les ofreces llegar a acuerdos para evitar la guerra. Y el Señor, hermanos, siendo el ofendido porque hemos pecado contra Él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él, por su gran misericordia, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y la razón que Dios puede ofrecer ese perdón es porque la ofensa fue quitada de en medio cuando Cristo recibió el castigo correspondiente. Esa es la razón. Dice: la paz de Dios sea sobre esta casa. Y luego dice: si la reciben, quédense ahí; si no, llévense la paz y ofrézcanla en otro lado. Porque hay gente que la va a rechazar, ¿sí sabe o no? Hay gente que va a rechazar esta oferta que vamos a hacer como embajadores de Dios, y hay gente que lo va a rechazar. Mire cómo predicaba el Señor Jesús. Marcos 1:15 es lo primero que predicó el Señor Jesucristo. Y les decía, dice en Marcos 1:15, el Señor Jesús les decía: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. ¿Cómo estaba el reino de Dios para el pueblo de Israel? Ahora. Pero todo ese pueblo estaba destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Igual que nosotros. Y ahora se había acercado a ellos. Pero ¿cómo se acercó el reino de Dios del que habían sido destituidos? Se acercó con la oferta de la reconciliación, con la oferta de hacer paz, con la oferta de terminar con la enemistad, porque éramos enemigos de Dios. Y el reino de los cielos se acerca. O sea, el rey del cielo estaba enfrente de ellos. El rey del cielo, el rey de reyes y el señor de señores, se hizo carne y en un cuerpo humano se les presenta y les dice: el reino de los cielos se les acercó. Hoy tienen la oportunidad de reconciliarse y de entrar al reino del cual estaban destituidos por causa de su pecado. Y les dice: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y dice: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Arrepiéntanse, reconozcan que han pecado, cambien su manera de vivir y crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia?
el Cordero de Dios será inmolado y va a derramar su sangre para el perdón de los pecados de todos. De todos. Para que los que creen en Él ahora vivan para Él, sean reconciliados para siempre. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse de sus pecados y crean las buenas noticias. Mire, el Rey del cielo vino y ofreció paz. Ofreció paz. Ofreció la reconciliación. El Señor Jesús vino y siendo Dios hizo función de embajador, ¿no? Traigo un mensaje de mi Padre. Traigo un mensaje del Rey del cielo. Arrepiéntanse y crean en la oferta que se les está dando y serán perdonados todos sus pecados y van a pertenecer al reino de los cielos. Efesios 2:17. Hermanos, como embajadores debemos entender la grande responsabilidad. Somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí entiende eso? ¿No le emociona? ¿No le da ñañaras? Es una gran responsabilidad, ¿no? Es una grande responsabilidad. ¿Representamos a Jesús? ¿Representamos a Jesús? Y necesitamos representarlo con dignidad. Y necesitamos saber la investidura que tenemos. Embajadores, representantes oficiales de Dios. ¿Y sabe por qué usted representa? ¿Y sabe por qué usted es embajador? Porque el embajador por excelencia, Jesús, habita en ti. Porque el Señor puso a Jesús a habitar en ti. Y esa función que hizo Jesús de venir a este mundo para reconciliarnos con Dios, ahora nos es dado ese ministerio a nosotros. Y tenemos la capacidad de realizarlo por cuanto este gran embajador, este único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, habita en nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús habita en ustedes? Levanten su mano. ¿Ya sabe que Jesús habita en usted? ¿Sí? Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él trae este mensaje de parte del Padre. El que crea en mí y en el sacrificio de la cruz, arrepentido, le serán perdonados todos los pecados y será reconciliado con mi Padre para siempre. Y ahora Cristo en nosotros va a seguir haciendo esta función de representación y de ofrecer la paz. Dice Efesios 2:17, ponga atención. Efesios 2:17, nueva traducción viviente. Dice, Cristo, diga Cristo. ¿Quién fue? Cristo. Les trajo la buena noticia de paz. ¿Qué había entre Dios y los hombres? Guerra, enemistad por causa del pecado, porque Él es santo, 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 y el hombre decidió pecar. Y ahora Cristo les trae la buena noticia, la paz con Dios. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él. Sí, ni sabían de Dios, ni sabían de las promesas, ni sabían del Mesías, ni había promesas para ellos. Y dice, estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca, que se supone que lo estaban esperando, ¿no? Dice, y Jesús vino como embajador del cielo y les trajo una buena noticia. Esa buena noticia es una oferta de reconciliación con Dios. Es una oferta de hacer las paces. Es una oferta de reconciliar. Y dice, a ustedes los que estaban lejos de Él, los gentiles, como los judíos que estaban cerca. Ahora,
porque vino Jesús y quitó el estorbo de en medio, que era el pecado, cuando fue clavado en la cruz. Ahora todos, diga todos, ahora todos podemos tener acceso al Padre. Ahora todos podemos tener acceso al Padre, pero no todos lo tienen. Todos podemos tener acceso al Padre porque Cristo murió por todos, pero no todos tienen ese acceso porque no todos le recibieron, porque no todos aceptaron la oferta, porque no todos se arrepintieron y creyeron y pusieron a Cristo como su Señor. Y dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Los que arrepentidos crean serán sellados por el Espíritu Santo de Dios, y este Espíritu Santo es Dios habitando en ti, es Cristo habitando en ti, y eso te sella para siempre como hijo de Dios, y eres trasladado de las tinieblas a su reino para siempre. Y dice, gracias, esto nunca se le olvide, que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y nuestra vida después de recibir a Jesús, todo fue por medio de Cristo. No hay nada que no haya sido por medio de Cristo. Y todo lo que le podemos hoy entregar a Dios o hacer para Dios, solamente le va a agradar si es por medio de Cristo. Quítese la maña de quererle ofrecer a Dios cosas que a usted se le ocurran. Solamente lo que sea que salga de Cristo y que sea por medio de Cristo agrada a Dios. La verdad es esta: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién sabe lo que Cristo hizo por nosotros? Levante sus manos. ¿Quién sí sabe? ¿Así saben? Subió a la cruz representándonos a nosotros y recibió el castigo que tú y yo merecíamos, y al ser ejecutada la sentencia quedó pagada la deuda para siempre, y ahora nadie nos puede acusar de pecado por cuanto fue pagado por la sangre de Cristo. ¿Y a quiénes les cuenta esto? A los que arrepentidos creyeron en Él y tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Puede repetir eso? Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No hay nada bueno que tú hiciste para tener esta condición de salvación y de justificación. Es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 5. Nueva traducción viviente. Romanos 5, verso 6. ¿Dónde están los embajadores de Cristo? Representas a Jesús aquí. Hermano, si vas a tu casa, estás representando a Jesús. Vas a ir a la fiesta de la tía Chona y la Chona bueno, vas, pero tú representas a Jesús. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Represéntale bien. Y tu función que te delegó tu rey, tu Señor, tu Dios como embajador, es ve y ofréceles que se reconcilien conmigo. Lo que estorbaba era el pecado, pero mi hijo lo quitó del medio. Y si creen arrepentidos en esta verdad, tendrán acceso para siempre al reino de los cielos. Esa es tu función. Para eso vas a la fiesta de la tía Chona, a llevarles esta oferta a tu familia, a la gente que se acerca.
y en tu trabajo y donde laboras y en la escuela, porque eres un embajador de Jesús y llevas esta encomienda de parte de tu Dios de ofrecer esta reconciliación, la paz con Dios. Dice así, Romanos 5, verso 6: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Lo repito, esa es la razón por que usted es cristiano. Bueno, no, esa es la razón por la cual usted tiene acceso. ¿Sabe? Porque si usted rechaza y no cree, no va a ser aplicado para usted. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¿Nosotros qué éramos? Pecadores. ¿Qué hizo Él? Vino en el momento preciso y murió por nosotros. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Bueno, para empezar, para encontrar al honrado, ¿no? Y dice, casi nadie se ofrecería a morir en lugar de un honrado. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Debería de existir alguna persona extraordinariamente buena, dice. Pero lo maravilloso del amor de Dios, de la obra de Dios, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sí, hermanos, como dice igual Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida. El Señor ya hizo la obra. Y todos la tenemos enfrente. Y podemos recibirla, esta maravillosa oferta de reconciliación y de paz, que no nos cuesta nada, porque el que pagó fue Jesús. O podemos rechazarla para seguir en nuestros deleites y nuestros rollos y nuestra rumba. Y dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos, verso 9, entonces ya que hemos sido hechos justos, a ver, ¿por qué somos justos? Fuimos hechos justos. ¿Tú hiciste algo para ser justo? ¿Te esforzaste? ¿Hiciste algo bueno? No. Dios entregó a su Hijo y lo puso a su Hijo a recibir la ira de Dios, el odio de Dios contra el pecado. Cayó en el cuerpo de Cristo. Así Jehová quiso quebrantarlo y puso en él el pecado de todos nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Dice, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, ¿cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te ve Dios a ti? Justo. Justo. Estoy hablando de los que arrepentidos, que viven diferente a como vivían, creyeron en Cristo y lo pusieron como su Señor. De eso estoy hablando. No nomás de que vienes a la iglesia. Hay un cambio de vida, hay una evidencia, ¿no? Y ellos están justificados para siempre. Ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, nunca se le olvide, otra vez, la Biblia no se cansa de repetirlo, Usted dice otra vez, sale en cada versículo otra y otra vez, ¿no? ¿Qué? Que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Es por Cristo, es por los méritos de Él, es por el sacrificio de Él.
es porque Él fue a la cruz voluntariamente para salvarnos, para darnos vida. Y dice, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Por qué? ¿Qué está enseñando aquí Pablo? Si Dios nos amó cuando éramos pecadores, si cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entregó a su Hijo a favor de nosotros, ¿qué tal ahora que hemos sido limpiados de pecado y que su Hijo habita en nosotros? Seguramente nos va a librar de cualquier condenación. Seguramente. Es una seguridad que debe haber en nosotros, hermanos. Dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida. A ver, este es el mensaje del día de hoy. Romanos 5:10, subráyenlo, apréndanselo de memoria. Entienda esta verdad que debe cambiar nuestra mente y nuestro corazón y toda nuestra manera de vivir. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, estaba cortada, estaba trunca, no existía, había enemistad, había guerra, había rebelión contra Dios, estábamos destituidos de su presencia. Pero ahora nuestra amistad con Dios quedó restablecida otra vez. No se va a cansar la Biblia de repetírnoslo. Quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Es por eso, no es por algo tuyo. Fue restablecida nuestra relación para siempre por la muerte de su Hijo. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos sus enemigos. Hermano, esto es una maravilla. Por eso el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, porque Él nos puso el ejemplo. Porque nos amó y nos salvó y entregó a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida cuando éramos sus enemigos. ¿Ya entendió esta maravilla? ¿Ya vio por qué es inconsistente el evangelio calvinista? No es el evangelio, la doctrina calvinista. Ellos presentan un Dios que Él escogió unos para condenarlos y otros para salvarlos. Y nos pide a nosotros que amemos a nuestros enemigos. ¿No podría el Señor pedirnos que seamos más buenos que Él, hermano? Por el amor de Dios. Es una inconsistencia clara de una doctrina errada. Y tenemos que leer con más atención. Cuando éramos sus enemigos, nos amó y entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Cuando éramos sus enemigos, hermanos. Pues que ese es el amor de Dios. Ese es el maravilloso amor de Dios. Dice, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Cuántos tienen la seguridad que serán salvos para siempre? Bueno, termine la frase: por la vida de su Hijo, que ahora está en nosotros. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Dice así, se lo leo en la Reina Valera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. A ver, diga, somos embajadores en nombre de Cristo. Ese somos, ¿de quién está hablando Pablo ahí? Los cristianos, los sellados, los regenerados. ¿Qué dice Pablo que somos? Somos embajadores de Cristo. Así como vino Jesús como embajador del Padre, siendo Dios, pero Él se humilló, ¿no? Ahora nosotros somos embajadores de Cristo.
¿Se acuerdan que Jesús dice, así como a mí me enviaron, ahora yo los envío a ustedes? ¿Se acuerdan? Digo, los que leen la Biblia, ¿no? Si no, ¿cómo les ayudo? Si así como me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Es por eso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vea en qué consiste nuestra función como representantes oficiales de Dios aquí en la tierra. Escuche en qué consiste su labor como representante oficial de Dios el tiempo que nos tenga aquí en la tierra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra función. A eso nos mandó el Señor. Para eso nos acreditó como embajadores oficiales del reino de los cielos. Para eso puso la vida de su Hijo por medio del Espíritu Santo en nosotros, para ejercer esta función que Cristo desempeñó cuando vino a ofrecer la reconciliación por medio del Evangelio y consumarla en la cruz del Calvario. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí fue donde me brincó ese versículo que les enseñé al principio, de si no puedes vencerlo, mandas una embajada a buscar condiciones de paz, ¿no? Y aquí es el Dios poderoso el que nos ofrece la reconciliación, hermanos. Sin nada que tengamos que ofrecerle. No tenemos nada que ofrecerle, hermano. Tan no tenemos nada que ofrecerle que Él puso a su Hijo. Solo necesitamos aceptar la oferta maravillosa. ¿Cómo? Recibiendo a su Hijo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y esa es nuestra chamba. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:17. En la Reina Valera dice así. Acá pon la Nueva Traducción Viviente. Acá. Aquí yo les leo la Valeria, decía mi tía. Dice segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo, hermano? ¿Cuántos saben que su vida está escondida en Cristo, en Dios? Así dice la Biblia, ¿no? ¿Sí creen lo que dice la Biblia, hermano? Tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Y dice segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, es un verdadero cristiano, nueva criatura es. El Señor te volvió a hacer ahora en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Miren, quedó borrado. El viejo hombre y tu pasado cochino ya no existe. Eso pasó. El Señor ni se acuerdan, porque ahora ve a su Hijo en ti. Ya el pasado. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí que todas, diga todas, o unas cuantas, todas son hechas nuevas. Nuevamente a la Nueva Traducción Viviente, es el mismo pasaje. Dice así, desde el verso 17, segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, todo el que pertenece a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? 3. Bueno, pero los amamos a los demás. Qué bueno que vinieron. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos le pertenecen a Cristo aquí? Los compró con su sangre, hermanos.
Pagó el precio. Salimos bien caros. Qué caros costó nuestra alma, nuestra salvación. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Diga, soy una persona nueva. A ver, ponga cara de nuevo. O sea, por fe, pues. Sí. Fíjense que hablando de eso, ¿cómo dice en Efesios 5 que el Señor se quiere presentar una iglesia sin mancha y sin arruga? O sea que delante de Él todos estamos chavos, no hay arrugas, porque es una vida nueva. Dice aquí, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Disfrute su nueva vida, hermano. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. Todo esto es un regalo de Dios. Es una oferta que no podemos rechazar. Pero saben que la mayoría de la gente la rechaza, ¿verdad? La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. Otra vez, ahí está todo el mensaje. Fíjense, todo esto es un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Quien nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Qué hiciste para regresar con Dios? ¿Qué hiciste para regresar con Dios? Cuando estabas destituido de la gloria de Dios y estabas muerto en tus delitos y tus pecados, ¿qué hiciste para regresar con Dios? Nada. 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 Dice, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, hermano. No hiciste nada, no te costó nada, no te esforzaste nada. Es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Otra vez, por medio de Cristo. Diga, todo es por Cristo. Dice la Biblia que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y fue por Cristo. Dice, de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, a usted también. Dios nos ha dado la tarea, la encomienda, el encargo, la misión, como embajadores oficiales del reino. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuál es la tarea que Dios le puso? Ahora que hizo una nueva criatura, lo diseñó especialmente para esta función, ¿sí sabe? Usted que estaba destituido de la gloria de Dios y en enemistad con Dios, el Señor lo volvió a crear en Cristo Jesús con todas las características necesarias para que usted ahora se dedique a ofrecer la reconciliación con Dios por medio de Cristo. ¿Qué vas a ofrecer, embajador? ¿Qué es lo que vas a ofrecer? ¿Qué te mandó Dios a ofrecer? La reconciliación con Dios por medio de Cristo, de la fe en la cruz. ¿Qué vas a ofrecer? Otra manera de decirlo, el restablecimiento de la relación con Dios. ¿Qué vas a ofrecer? El fin de la enemistad con Dios por medio de Cristo. Para eso fuiste regenerado y vuelto a ser y diseñado especialmente para esta función. Somos embajadores de Cristo, representantes oficiales de Dios en esta tierra. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Sigamos leyendo. ¿Ya se te apagó, qué, hermano? Dice, pues Dios, el que sigue, hermano.
Pues Dios estaba en Cristo. ¿Dios estaba en dónde? Esta es la maravilla del Evangelio. Ayer en Santana les explicaba cómo decía el Señor: el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y ustedes en mí, y yo en el Padre, y estamos juntos, y el que obedezca mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y habitaremos en él. No podemos parecernos a la gente de afuera, hermanos, por el amor de Dios. No podemos ni poquito parecernos a la gente de afuera. Cristo habita en nosotros. Y dice aquí: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba con su Hijo en la cruz, derramando su sangre, reconciliando al mundo con él, reconciliando al enemigo con él, dando la vida del Hijo para proveer la paz, para que fuera restablecida la amistad, la relación con Dios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escuche: no tomando más en cuenta el pecado de la gente. A ver, hermano, tú puedes ofrecerle a la gente la reconciliación con Dios y le puedes decir: y sabes una cosa, el Señor te ofrece no tomar en cuenta tus pecados. Tú estás autorizado oficialmente de parte de Dios para ofrecerle a la gente la reconciliación y decirle: y el Señor hoy te ofrece no tomar en cuenta nunca tus pecados, porque fueron castigados en Cristo, porque Cristo los clavó en la cruz con él. Y esa carta de condena que había contra ti donde eras culpable quedó anulada para siempre. Si crees. Porque si rechazas esa oferta, eres un hijo de ira. Lo que te espera es la ira de Dios. Pero vino a ofrecer paz gratis, y nos ofrece la vida eterna y no tomar en cuenta nunca nuestros pecados. Vean nomás la oferta de Dios, la oferta de Dios a los pecadores, hermano. Y dice: no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Quién es el encargado de irle a decir esto a la gente? ¿Quién es el encargado de irle a decir esto a la gente? ¿Quién fue investido por Dios para ser representante de Él y ofrecer este mensaje, esta reconciliación, esta paz, esta restauración de la relación con Él? Gratuitamente, sin tomar en cuenta tus pecados. Solo cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Lo puede repetir? Así que somos embajadores de Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Así es, hermano. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Está entendiendo?
Hermano, Cristo murió por todos los que están allá afuera. Pero no saben, no entienden. Dios los quiere llamar, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios quiere llamarlos por medio de nosotros. Nos constituyó embajadores. Tenemos credenciales, estamos acreditados de parte del reino de los cielos por medio del Espíritu Santo. La vida de Cristo nos avala. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado. ¿Llamado de qué? Al arrepentimiento, a la reconciliación, a la paz con Dios, a volver a Dios, que es otra forma que usa la Biblia. Volverse a Dios, volverse a Dios, volver a Dios. Y Dios hace ese llamado por medio de nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos haciendo este trabajo que el Señor nos ha encomendado? ¿A cuántos les hablaste esta semana? Y les ofreciste este mensaje que nos fue dado a nosotros para darlo, para entregarlo, para ofrecerlo. ¿A cuántos trajiste hoy a la iglesia? ¿A cuántos les ofreciste este regalo maravilloso de reconciliarse con Dios sin que se le tomen en cuenta sus pecados? ¿Qué necesitan hacer? Arrepentirse y creer en el Evangelio, en el sacrificio de Cristo, en la sangre con la que fue borrada para siempre su culpa, su deuda. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Hermanos, vean cómo dice. Hablamos en nombre de Cristo. Eso es ser un embajador. Venimos en nombre de Cristo. Somos representantes oficiales de Jesús. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. No podían volver. ¿Por qué no podían volver? Porque había pecado en medio. Pero Cristo lo quitó de en medio. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios, ponga mucha atención, pellizca al que se está durmiendo. Hágale un favor a su alma. Tampoco que quede morado. Pues Dios hizo que Cristo, escuche, es la Biblia, no son mis ideas, le estoy solo leyendo la palabra de Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, digan nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Quién hizo eso? Dios entregó a su Hijo como la ofrenda por el pecado. Por eso te ofrece la reconciliación sin tomar en cuenta tus pecados, porque Él ya ofreció a su Hijo como ofrenda por el pecado. Y dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Escuche, para que nosotros, diga yo también, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Sin Cristo no hay una relación con Dios. ¿Cuál es la relación correcta con Dios, hermanos? ¿Quién ya entendió cuál es la relación correcta que debemos tener con Dios? ¿Cuál es la relación correcta con Dios?
Se lo digo en 3 palabras. Repita: Cristo en mí. Esa es tu relación correcta con Dios. Si Cristo no está en ti, no hay manera de acercarte a Dios. No existe ninguna relación, no tienes ninguna oportunidad de acercarte a Dios. No hay nada que Dios quiera de ti ni le agrade de ti si Cristo no habita en ti. No hay nada. El Señor ama a su Hijo y lo puso en nosotros para que exprese su vida en nosotros. Y no hay nada más. ¿Cuál es tu relación correcta con Dios? Es por medio de Cristo, ¿entiendes? Es vivir en Cristo y que Cristo habita en ti. Nuestra relación correcta se llama comunión. Comunión. Dios quiso compartir en nuestra vida la vida de su Hijo y ahora vivimos la vida de su Hijo. Esa es la relación correcta con Dios. Repita, diga: Cristo en mí. Cristo está en ustedes, hermanos. Cristo habita ahí y cada día quiere expresarse más y más y más y más. Y se van a sorprender cuando Cristo haga cosas en ti que tú sabes que tú nunca harías. Que tú sabes que nunca harías eso. ¿Y por qué hice esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué fui? ¿Por qué oré? ¿Por qué hice? Porque es Jesús, no eres tú. Cristo habita en ti. Por eso te sorprende y dices: ¿de dónde me salió cruzarme la calle y irlo a levantar y orar por él y bendecirlo si no lo conozco? ¿Por qué hice eso? ¿Me estoy volviendo loco? No, fue Cristo. Tú sabes bien que tú no lo harías. Tú sabes bien que tú no lo harías. No te ensuciarías tu ropa a ir a agarrar a esa persona. Pero Cristo habita en ti. Y conforme tú vayas deshaciéndote de la vieja naturaleza y despojándote del viejo hombre, vas a sorprenderte de lo que Jesús va a hacer en ti. Ahí vive Él. Somos morada de Dios. Somos templo de Dios. Estoy hablando de los que arrepentidos viven diferente. Quítese de rollos. El arrepentido vive diferente a como vivía. A los que arrepentidos creyeron en el sacrificio de Cristo y pusieron a Jesús como su Señor. Cristo vive en mí. Repítalo. Y esto es posible gracias a que alguien un día nos dio el mensaje. Algún embajador nos habló y nos ofreció la reconciliación, ¿o no? ¿Se acuerdan? Alguien nos ofreció y ¿sabes qué? Dios te ofrece la vida de su Hijo. Dios te ofrece la vida eterna. Dios te ofrece la reconciliación con Él. Y te ofrece no tomar en cuenta nunca tus pecados. Porque Él ofreció a su Hijo como ofrenda por el pecado y fue quitado de en medio. Te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Y acá estamos. Pero ahora nos toca ir como embajadores de Cristo a ofrecer esta reconciliación a todos, porque Cristo murió por todos, hermanos. Sabemos que unos lo van a rechazar, pero Dios quiso llamarlos por medio de nosotros. ¿Les gusta saber que son embajadores? Qué maravilla, qué privilegio. Por gracia, por pura gracia. Hagamos bien nuestra función, hermanos. Somos embajadores oficiales. Y Cristo en nosotros lo va a hacer.
Decía un pastor, flojito y cooperando. Él quiere hacerlo en ti. Nomás deja de distraerte con el mundo y todo eso que te tiene tan distraído. Él se quiere expresar cada día más. Y vamos a poder llevar este mensaje de salvación. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios.